Existe un número escondido en el Evangelio de Juan que ha intrigado a los matemáticos durante 2000 años. Imaginen esto. Cuando los apóstoles lanzaron sus redes al mar, sacaron exactamente 153 peces. No alrededor de 150, no muchos peces. Exactamente 153. ¿Por qué este número tan específico? ¿Y qué descubrió Einstein sobre él? Que conecta la física moderna con las enseñanzas bíblicas de una forma que nunca, jamás, ¿imaginaste? Cuando Einstein decía que Dios no juega a los dados con el universo, no estaba hablando de religión, estaba hablando de matemáticas. Para él, el universo entero estaba construido sobre leyes matemáticas precisas e inmutables. Cada fenómeno, cada movimiento de partículas, cada órbita planetaria, seguía ecuaciones exactas. No había azar, solo había matemática, que aún no comprendíamos. Y cuando observas los textos bíblicos con los ojos de un matemático, algo extraordinario emerge. Los mismos números aparecen repetidamente. 3, 7, 12, 40, 70. No al azar, sino en patrones. Patrones que sugieren un código matemático, escondido en las palabras de Jesús. Déjenme comenzar con el número más intrigante de todos. 153. San Agustín, uno de los más grandes intelectos del cristianismo primitivo, se obsesionó con este número en el siglo V. Descubrió que 153 es un número triangular. Es la suma de todos los números del 1 al 17. 1 más 2 más 3, continuando hasta 17. Resulta exactamente en 153, pero San Agustín fue más allá. Observó que 17 es la suma de 10 y 7. 10 representa los mandamientos, la ley. 7 representa los dones del Espíritu Santo, la gracia, la pesca milagrosa. Por lo tanto, simbolizaba la unión de la ley y la gracia en la red de la Iglesia. ¿Esto suena a una interpretación forzada? Tal vez. Pero entonces, los matemáticos modernos descubrieron algo aún más sorprendente. 153 es lo que llamamos un número narcisista. Si elevas cada dígito al cubo y sumas los resultados, obtienes el mismo número. 1 al cubo es 1, 5 al cubo es 125, 3 al cubo es 27. Sumen. 1 más 125 más 27. El resultado es 153. Existen solo 5 números de 3 dígitos con esta propiedad en todo el sistema decimal. 153 es uno de ellos. La probabilidad de que Jesús, o el autor del Evangelio, eligiera accidentalmente un número con esta propiedad matemática única es extraordinariamente baja, pero la historia se pone aún más profunda. Arquímedes, el más grande matemático de la antigüedad, usó una razón que llamó la medida del pez. Esa razón era 153 sobre 265. Aparece en sus cálculos sobre la Vesica Piscis, una forma geométrica creada cuando dos círculos del mismo tamaño se superponen, de modo que el centro de cada uno toca la circunferencia del otro. La Vesica Piscis era considerada sagrada por civilizaciones antiguas. Su forma recuerda a un pez y fue adoptada por los primeros cristianos como símbolo secreto de su fe, el pez, Ichthys en griego, cuyas letras formaban un acrónimo para Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Arquímedes vivió 3 siglos antes de Cristo. ¿Cómo podría el número que él identificó como la medida del pez
aparecer exactamente en la historia de una pesca milagrosa. Hay más. Estudiosos han descubierto una conexión entre el número 153 y los rollos del Mar Muerto, en el documento conocido como 452, encontrado en Qumrán. El mismo número aparece en relación con el diluvio de Noé. El arca habría llegado al monte Ararat en el 153º día. Después del inicio de las aguas, dos textos diferentes, dos historias separadas por miles de años, el mismo número exacto, conectando agua, salvación y un nuevo comienzo. San Jerónimo, en el siglo V, ofreció otra interpretación. Afirmó que un zoólogo de su época había identificado exactamente 153 especies de peces en el mundo, la pesca milagrosa. Por lo tanto, representaría a la Iglesia. Acogiendo a todas las razas y naciones de la humanidad, podemos cuestionar la precisión científica de San Jerónimo, pero lo que importa es la intuición detrás de ella. El número no era aleatorio, llevaba un significado cósmico, universal. Y aquí hay algo aún más perturbador. La suma de los números del 1 al 17 es 153. Pero la suma de los números del 1 al 7 es 28. Y la suma del 1 al 10 es 55. 55 más 28 más 70 es 153. Ley más gracia, más perfección espiritual. Los patrones se multiplican cuanto más observas. Es como si el número fuera un nudo, en donde múltiples hilos de significado se encuentran. Einstein creía en algo que llamaba religión cósmica, no un Dios personal que interfiere en los asuntos humanos, sino una inteligencia matemática que permea toda la existencia. En 1929, cuando le preguntaron sobre sus creencias, respondió que creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de todo lo que existe. Armonía ordenada, esa es la clave. Los números sagrados de la Biblia no aparecen aleatoriamente, forman un sistema, un código, y cuando comienzas a descifrarlo, ¿te das cuenta de que estás mirando algo mucho más profundo que historias religiosas? Consideren el número 7. Aparece más de 700 veces en la Biblia. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas en el Apocalipsis. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó 7 veces en el séptimo día. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán para ser curado. Los sumerios y babilonios, de mucho antes de que la Biblia fuera escrita, ya consideraban el 7 como el número de la completitud y perfección. Los textos cuneiformes confirman esto. El 7 representaba la totalidad cósmica. ¿Por qué? Una explicación es astronómica. Había 7 cuerpos celestes visibles a simple vista, que se movían contra el fondo fijo de estrellas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los días de la semana fueron nombrados en su honor. El cosmos visible estaba gobernado por 7 poderes celestes, pero Einstein nos mostró algo más profundo. El universo opera en ciclos, patrones matemáticos que se repiten en escalas diferentes. Lo que los antiguos llamaban la armonía de las esferas era, en realidad, la intuición de que la realidad sigue leyes matemáticas. Ahora consideren el número 12, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 puertas de la Nueva Jerusalén, 12 meses del año, 12 signos del zodíaco, 12 horas en el reloj. ¿Por qué el 12 es tan universal? La respuesta está en las matemáticas. 12 es un número altamente compuesto. Puede ser dividido igualmente por 1, 2, 3, 4 y 6.
Esto lo hace extraordinariamente útil para la organización y división. Los babilonios construyeron su sistema numérico en base 60, un múltiplo de 12, porque ofrece flexibilidad matemática. Cuando Jesús eligió 12 apóstoles, no fue un número arbitrario. Existe un misterio oculto en el Evangelio de Juan, un enigma que ha mantenido a los matemáticos perplejos durante 2000 años. Cuando los apóstoles echaron sus redes al mar, capturaron, atención, exactamente 153 peces, no cerca de 150, no un montonal, sino, repito, exactamente 153. ¿Por qué ese número específico? ¿Qué descubrió Einstein sobre este número, que conecta la física moderna con enseñanzas bíblicas de una manera que jamás imaginaste? Era el número de la completitud organizacional, de la orden perfecta. Así como 12 meses completan el ciclo del año, 12 apóstoles completarían el nuevo ciclo espiritual. ¿Y qué me dicen del número 40? Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Israel vagó 40 años en el desierto. Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. El 40 representa periodos de preparación, prueba y transformación. No es coincidencia que la gestación humana dure aproximadamente 40 semanas. El 40 marca la transición de un estado a otro. También está el número 70. 70 ancianos fueron elegidos para ayudar a Moisés. 70 discípulos fueron enviados por Jesús, además de los 12 apóstoles. El exilio babilónico duró 70 años. Daniel profetizó sobre 70 semanas de años. 70 es 10 veces 7. La completitud de la ley multiplicada por la perfección divina. Es expansión organizada, misión ampliada. Y consideren el número 5. 5 libros de Moisés, el Pentateuco. 5 piedras que David escogió para enfrentar a Goliat. 5 panes que alimentaron a 5,000 personas, 5 dedos en cada mano, 5 sentidos en el cuerpo humano. El 5 representa la capacidad humana, lo que podemos hacer con lo que nos fue dado. La multiplicación de los panes y peces comenzó con 5 panes. El mensaje es claro. Lo que parece insuficiente puede convertirse en abundancia cuando se entrega a las manos correctas. Cada número carga capas de significado. Y cuando los ves operando en conjunto, patrones dentro de patrones emergen. Estos patrones numéricos no existen solo en la Biblia. Aparecen en la naturaleza, en el arte, en la arquitectura, en la música. Y Einstein dedicó su vida a mostrar que las matemáticas son el lenguaje fundamental del universo. En una carta famosa, Einstein escribió que Dios juega dados continuamente bajo leyes que él mismo prescribió. Esta declaración es reveladora. Einstein no negaba la complejidad y aparente aleatoriedad del universo. Él insistía en que por debajo de esa complejidad existen leyes matemáticas inmutables. Jesús parecía saber esto. Sus parábolas están llenas de números. El sembrador que produce 30, 60 y 100 por uno. Las 10 muchachas con sus lámparas. Los 5 talentos y los 2 talentos. El pastor que deja las 99 ovejas para buscar la única perdida. Cada número carga significado. Cada proporción comunica una verdad más profunda. La proporción áurea, conocida como phi, aproximadamente 1,618, es otro ejemplo de esta matemática sagrada. Aparece en los pétalos de las flores, en las espirales de conchas, en las proporciones del cuerpo humano, en las galaxias espirales.
Leonardo da Vinci la usó en sus pinturas. Los arquitectos del Partenón la incorporaron en el diseño del templo. Michelangelo la empleó en la creación de Adán en la Capilla Sixtina. Los antiguos llamaban a esto la proporción divina. Einstein la llamaría una de las leyes matemáticas fundamentales que gobiernan la estructura del universo. Y aquí está lo que hace que todo esto sea perturbador. Si la matemática es tan fundamental para la realidad, y si los textos sagrados están repletos de patrones matemáticos precisos, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de esos textos? Hay dos posibilidades. O los autores bíblicos tenían acceso a conocimientos matemáticos mucho más avanzados de lo que generalmente asumimos. O existe algo en la propia estructura de la realidad que naturalmente produce estos patrones. Y los textos sagrados simplemente los reflejan. Einstein preferiría la segunda explicación. Para él, la matemática no fue inventada por los humanos. Fue descubierta. Las leyes matemáticas existen independientemente de nosotros. Nosotros solo las encontramos. Como exploradores descubriendo continentes que siempre estuvieron ahí. Si esto es verdad, entonces los números sagrados no fueron insertados artificialmente en los textos religiosos. Ellos emergen naturalmente de cualquier intento de describir verdades profundas sobre la realidad. El lenguaje de la verdad es matemática. Y quienquiera que escribió esos textos estaba, consciente o inconscientemente, hablando ese lenguaje. En el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En griego, la palabra para verdad es aletheia. Ella significa literalmente desocultamiento, revelación de lo que está escondido. Y lo que está escondido es la orden matemática del cosmos. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida buscando una teoría del campo unificado. Una única ecuación que explicaría todas las fuerzas del universo. Él murió antes de encontrarla. Pero su búsqueda era esencialmente la misma de los místicos antiguos, encontrar la unidad detrás de la aparente diversidad. Los cabalistas judíos desarrollaron la gematría, un sistema donde cada letra hebrea tiene un valor numérico. Palabras con el mismo valor numérico son consideradas conectadas en significado. Esto no era superstición para ellos. Era la creencia de que la lenguaje y la matemática son dos expresiones de la misma realidad fundamental. Cuando examinas los textos bíblicos a través de la gematría, patrones fascinantes emergen. Pero te voy a contar algo que pocos mencionan. Los físicos cuánticos modernos han descubierto que en el nivel más fundamental, la realidad parece ser información, no materia, no energía, sino información organizada matemáticamente. John Wheeler, uno de los más grandes físicos del siglo XX y colega de Einstein, propuso el concepto de it from bit, la idea de que toda realidad física deriva de respuestas sí y no, información binaria. El universo es, en última instancia, matemático hasta el núcleo. Esto hacía eco a lo que Pitágoras dijo 2500 años antes. Todo es número. Los pitagóricos creían que la realidad era fundamentalmente numérica y que comprender los números era comprender la naturaleza del ser. Jesús, nacido en una cultura profundamente influenciada por el pensamiento griego y por la tradición numérica hebrea, usaba números como herramientas de enseñanza. Cada número era un símbolo cargado de significado para su audiencia. Cuando él habló de los 153 peces, aquellos que tenían ojos para ver
reconocerían inmediatamente la referencia. Era un número de perfección matemática, conectado a la geometría sagrada del pez, símbolo de la fe. Era una firma cósmica, un guiño del divino para aquellos que sabían dónde mirar. Einstein decía que quería conocer los pensamientos de Dios. El resto eran detalles. Él no estaba siendo arrogante. Estaba expresando la intuición de que existe una mente matemática detrás del universo y que nuestras ecuaciones son intentos de leer esa mente. Los textos sagrados pueden ser otra forma de leer la misma mente, no a través de ecuaciones, sino a través de historias codificadas con proporciones y números que reflejan verdades cósmicas. Consideren el número 3. La Santísima Trinidad en el cristianismo, los 3 gunas en el hinduismo, las 3 joyas en el budismo, los 3 reinos en innumerables mitologías. ¿Por qué el 3 es tan universal? Matemáticamente, 3 es el primer número que forma un polígono cerrado, el triángulo. Hay un misterio oculto en el Evangelio de Juan, un enigma que ha mantenido a los matemáticos perplejos durante 2000 años. Cuando los apóstoles lanzaron sus redes al mar, capturaron, atención, exactamente 153 peces. No cerca de 150, no un montón, sino, repito, exactamente 153. ¿Por qué ese número específico? ¿Qué descubrió Einstein sobre este número, que conecta la física moderna con enseñanzas bíblicas de una manera que jamás imaginaste? Es el número mínimo de puntos necesarios para definir un plano. 3 representa estabilidad, estructura, la primera forma cerrada. En la física vivimos en 3 dimensiones espaciales. Tenemos 3 quarks en cada protón y neutrón. Las leyes de Newton vienen en 3. El 3 es estructuralmente fundamental. Jesús enseñó usando parábolas con frecuente estructura ternaria. 3 sirvientes con talentos. 3 viajeros en la parábola del buen samaritano. 3 negaciones de Pedro. La crucifixión entre 2 ladrones, formando un trío. Esto no era estilo literario. Era pedagogía matemática. El 3 comunica completitud de una forma que 2 o 4 no consiguen. Pero vayamos más allá de los números individuales y miremos las proporciones. En la parábola del sembrador, las semillas producen 30, 60 y 100 por 1. Observen la progresión. 30 para 60 es multiplicar por 2. 60 para 100 no es multiplicar por 2, sino añadir 2/3. La progresión no es lineal ni exponencial. Es algo diferente, algo que refleja el crecimiento orgánico real. En la naturaleza, el crecimiento raramente sigue progresiones simples. Sigue patrones más complejos, como la secuencia de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Cada número es la suma de los 2 anteriores, y la razón entre números consecutivos se aproxima a la proporción áurea. Jesús no estaba enseñando matemáticas explícitamente, pero sus proporciones reflejan patrones naturales de crecimiento y multiplicación. Esto es significativo. Sugiere que él entendía, intuía o canalizaba verdades sobre cómo la realidad funciona. Einstein pasó años estudiando cómo la naturaleza opera. Él descubrió que E igual a mc al cuadrado. Energía y masa son proporcionales, y la constante que las conecta es la velocidad de la luz al cuadrado. Una proporción simple, elegante, que gobierna toda la materia en el universo. Las proporciones en las parábolas de Jesús pueden ser otra expresión de esa misma elegancia matemática. Verdades sobre crecimiento, multiplicación,
y transformación codificadas en historias simples. Y cuando sumas todo esto, los patrones numéricos bíblicos, la búsqueda de Einstein por la armonía matemática del universo, los descubrimientos de la física cuántica sobre la naturaleza informacional de la realidad, emerge una imagen sorprendente. Tal vez los antiguos y los modernos estén describiendo la misma cosa con vocabularios diferentes. Tal vez lo que los místicos llaman Dios y lo que los físicos llaman leyes fundamentales de la naturaleza sean dos perspectivas sobre la misma realidad. Einstein ciertamente pensaba así. Él escribió que la experiencia más bella que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que está en el verso de la verdadera arte y de la verdadera ciencia. Quien no conoce esto y no consigue más maravillarse, no consigue más sentir espanto, está prácticamente muerto. El espanto delante del orden matemático del universo es lo que conecta al físico moderno y al profeta antiguo. Ambos miraron la realidad con reverencia y vieron patrones que trascienden el acaso. Pero hay una pregunta que necesita ser hecha. Si esos patrones existen, ¿por qué no nos enseñaron sobre ellos? ¿Por qué la educación religiosa tradicional raramente menciona la matemática sagrada? ¿Por qué la educación científica tradicional raramente menciona la espiritualidad? La respuesta puede estar en el poder que el conocimiento confiere. Cuando entiendes que los números bíblicos forman un código, ya no necesitas intermediarios para interpretarlos. Puedes ver por ti mismo. Eso es peligroso para cualquier institución que dependa de mantener el monopolio de la interpretación. De la misma forma, cuando la ciencia reconoce que sus ecuaciones apuntan para algo que los antiguos ya sabían, ella pierde parte de su autoridad exclusiva sobre la verdad. La ciencia moderna fue construida parcialmente en oposición a la religión. Admitir que ambas pueden estar describiendo la misma realidad fundamental desafía narrativas establecidas. Einstein enfrentó resistencia de ambos lados. Los religiosos lo acusaban de ateísmo por no creer en un Dios personal. Los ateos lo criticaban por usar lenguaje religioso. Él estaba en el medio, viendo lo que pocos osaban ver. La matemática es el lenguaje neutro. Ella no pertenece a ninguna religión, a ninguna institución. Los números son los números. Las proporciones son las proporciones. Cualquiera puede verificarlos. Cuando miras los textos sagrados con ojos matemáticos, estás haciendo ciencia. Cuando miras las ecuaciones con ojos reverentes, estás haciendo espiritualidad. La frontera entre las dos se disuelve. Einstein llamaba a eso religión cósmica. No tenía dogmas, no tenía sacerdotes, no tenía mandamientos. Tenía apenas la contemplación reverente del orden matemático del universo. Y aquí está lo que pocos perciben. Esa religión cósmica es accesible a todos. No necesitas permiso para practicarla. No necesitas iniciación o bautismo. Basta mirar los patrones y dejar el espanto surgir. Los 153 peces son un invite para mirar más profundamente, para ver lo que está escondido a la vista de todos, para reconocer que existe orden donde pensabas haber caos. Y eso nos trae de vuelta a los 153 peces, un número triangular, un número narcisista, la medida del pez de Arquímedes, la suma de la ley y de la gracia, todo codificado en una simple contagem de una pesca. ¿Coincidencia o evidencia de que existe una matemática sagrada tejida en la propia estructura de la realidad, esperando por aquellos con ojos para ver?
Einstein pasó su vida entera buscando esa matemática. Jesús la enseñó en parábolas, y tú, en este momento, estás conectando los puntos entre ellos. Hay algo más que necesito compartir antes de concluir. Algo sobre cómo esa comprensión puede cambiar tu vida de forma práctica. Cuando comienzas a ver los números, comienzas a ver patrones en todas partes, no como superstición, sino como conciencia del orden subyacente a la realidad. Percibes que nada es verdaderamente aleatorio, que existe una lógica, una matemática, una inteligencia tejida en el propio tejido del ser. Eso tiene implicaciones profundas. Si el universo es ordenado, entonces tus elecciones importan. Ellas se encajan en patrones mayores. Lo que haces, lo que piensas, lo que buscas. Todo eso participa de una ecuación cósmica. Einstein vivía con esa conciencia. Él decía que quería conocer los pensamientos de Dios. El resto eran detalles. No estaba siendo arrogante. Estaba expresando una humildad profunda delante del orden matemático que veía en todas partes. Jesús enseñaba lo mismo, pero en lenguaje diferente. El reino de Dios es como una semilla que crece por sí misma. El grano de mostaza se vuelve la mayor de las plantas. Hay una lógica de crecimiento, una matemática de transformación operando por debajo de la superficie. Cuando alineas tu vida con esos patrones, algo cambia. Las cosas comienzan a hacer sentido de una forma nueva. Dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con ella. Esto no es pensamiento mágico. Es el reconocimiento de que existe un orden mayor y que nuestra felicidad depende de armonizarnos con él. Einstein encontró esa armonía en las ecuaciones. Jesús la enseñó en parábolas numéricas. Ambos apuntaban a la misma verdad. El universo es inteligible, ordenado, y recompensa a aquellos que buscan comprenderlo. La pregunta que permanece es, ¿qué vas a hacer tú con este descubrimiento? Porque conocer que existe un código no es lo mismo que vivir de acuerdo con él. Las matemáticas pueden describir la realidad, pero te toca a ti decidir cómo responder a lo que revelan. Puedes ignorar todo esto. Muchos lo hacen. Siguen viviendo como si el universo fuera caótico y sin sentido. Siguen creyendo que son individuos aislados en un cosmos indiferente. O puedes empezar a prestar atención, empezar a ver los patrones, empezar a reconocer que eres parte de una ecuación mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Einstein tomó esa decisión. Él miró al universo con ojos de matemático y vio orden, vio belleza, vio lo que llamó la mente de Dios expresándose en leyes y proporciones. Jesús tomó la misma decisión 2000 años antes. Él miró a la realidad y vio el reino de Dios en todas partes, en las semillas, en los peces, en los números, y enseñó a otros a ver lo mismo. La tradición se perdió por siglos. Fue enterrada bajo dogmas y disputas, pero ahora, con la física cuántica confirmando lo que los místicos siempre dijeron, estamos redescubriendo lo que siempre estuvo ahí. La matemática es sagrada. Los números son portales para verdades más profundas. Y tienes ojos para ver. Si eliges usarlos, en los comentarios, quiero saber tu opinión. ¿Crees que los números bíblicos son códigos intencionales o coincidencias? ¿Einstein tenía razón al buscar la mente de Dios en la matemática? Comenta código si crees que hay algo real aquí, o coincidencia si crees que estoy exagerando. Y si este video expandió tu mente de alguna forma, considera apoyarnos a través del Supergracias. No es un pago,
Es tu forma de decir que la búsqueda por la verdad importa. Los números están en todas partes. La cuestión es, ¿vas a empezar a verlos